La farmacología del aparato digestivo. En los animales domésticos, el aparato digestivo presenta notables diferencias anatómicas y fisiológicas que deberán ser tenidas en cuenta en el momento de administrar cualquier fármaco, ya que por este motivo puede estar indicado en una especie y contraindicado en otra. Además de los fármacos administrados por vía oral para producir efectos sistémicos, en el aparato digestivo se producen numerosas patologías que requieren de un tratamiento específico. Y en esta presentación nos vamos a referir a esas patologías y los fármacos que se utilizan para revertir este estado patológico. Las funciones del estómago son básicamente la de secreción de sustancias que permitan la posterior absorción de nutrientes y la de contener la ingesta para luego continuar con su tránsito al intestino. Consecuentemente, la patología y su posterior terapéutica está relacionada con estas dos funciones. Entonces, en la clasificación de los fármacos tendremos fármacos relacionados con el ácido y fármacos relacionados con la motilidad. El ácido presente en el estómago está relacionado con la úlcera gástrica, duodenal y la esofagitis de reflujo. Como causas que llevan a estas patologías y que deben ser contempladas conjuntamente en el tratamiento específico están la comida, la cantidad y la calidad inadecuada que se le administra al animal, la ansiedad, los fármacos, que esto ya hemos visto algo de esto cuando se vieron los AINES principalmente, y la presencia del Helicobacter pylori como causante o agravante de la úlcera gástrica. Los factores de defensa o citoprotectores son la secreción del moco, la secreción de bicarbonato y la producción de prostaglandinas. La regulación fisiológica de la secreción ácida por parte de las células parietales del estómago está dada por un estímulo que podría ser la histamina, un tacoide, un neurotransmisor como la acetilcolina o una hormona como la gastrina. También puede estar dada por la inhibición de la producción de prostaglandinas. Estas prostaglandinas también contribuyen a la citoprotección de la mucosa gástrica mediante estimulación de la producción de moco y bicarbonato. De acuerdo a lo antes dicho, en la terapéutica de la gastritis y úlceras gastroduodenales podemos emplear drogas que neutralicen el ácido producido, aumentando el pH, disminuyan o inhiban la producción de ácido, protejan la mucosa de la agresión del ácido y enzimas y, por último, eliminar el Helicobacter pylori en caso de que existiese. Los fármacos antiácidos neutralizan el ácido clorhídrico del estómago alcalinizando el medio, es decir, aumentando el pH. Hay que tener en cuenta que alcalinizar el pH gástrico puede disminuir la absorción de ciertas drogas o formar quelatos con otras, como es el caso de las tetraciclinas. Una clasificación general de los fármacos relacionados con el ácido se presentan en esta diapositiva. Y estos se pueden clasificar en los antiácidos, que son absorbibles o sistémicos, como el bicarbonato de sodio, o no absorbibles o locales, como el carbonato de calcio, el hidróxido de aluminio y magnesio, y el magaldrato, que es una combinación de estos hidróxidos antes mencionados. Luego, los inhibidores de la secreción ácida, como los antihistamínicos, que son cimetidina, ranitidina y famotidina, los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, y los antimuscarínicos selectivos, como la pirenzepina. Vieron hoy en la gráfica del mecanismo de acción, estamos abarcando con estos inhibidores de la secreción ácida
los tres estímulos que habíamos visto antes, que eran el alcaloide, el neurotransmisor y la hormona. Entonces, ahí explicamos el mecanismo de acción de todos los inhibidores de la secreción ácida. Y por último, vemos los protectores de la mucosa gástrica, que son el bismuto, muy utilizado en medicina veterinaria, como las sales de bismuto, el sucralfato y el misoprostol. Con los antiácidos absorbibles o sistémicos, el bicarbonato de sodio, que a pesar de su amplio uso popular, es el menos prescripto por ser su efecto de muy corta duración. Se disuelve fácilmente en agua y es de rápida acción, combinándose con el ácido clorhídrico. En esa combinación, uno lo que logra es la neutralización de la sal por formación de cloruro de sodio y la liberación del gas. El pH gástrico se eleva considerablemente y ello, juntamente con la distensión provocada por los gases que se forman, provocan lo que se denomina acidez de rebote. Por ser absorbibles y pasar a la circulación, su uso reiterado o cantidades elevadas pueden ocasionar alcalosis. Ahora, dentro de los antiácidos no absorbibles o de acción local, está el carbonato de calcio, que es un antiácido insoluble en agua, de acción rápida y efectiva. La elevación del pH puede ocasionar la liberación de gastrina, con incremento de la producción de ácido, por lo que requiere repetir la medicación. Debe ser administrado con prudencia si hay peligro de formación de cálculos renales, pues algo se absorbe. Igualmente, el uso reiterado puede ocasionar disminución de la absorción de fosfato. Luego, el hidróxido de aluminio, que además de ser antiácido, tiene una acción protectora de la mucosa. Como acción colateral, se puede mencionar la constipación y disminución de la absorción de fósforo, como en el caso anterior. El hidróxido de magnesio es también conocido como leche de magnesia. Es algo menos efectivo que los anteriores y posee, según dosis, un efecto laxante o purgante, como todas las sales de magnesio que ya van a ver más adelante. Por lo que la forma más común de utilizarlo es en asociación con el hidróxido de aluminio, neutralizándose así las acciones colaterales de ambos. Si bien son descritos como no absorbibles, un 10 y un 15% se absorben, pudiendo ocasionar depresión del sistema nervioso central en animales con insuficiencia renal, al no poder eliminar lo absorbido. También puede disminuir la absorción de fósforo. Y por último, el magaldrato. El magaldrato es un complejo de hidróxidos de aluminio y magnesio con una acción superior a la asociación de ambas sustancias como drogas separadas. Como hemos visto, son de utilidad relativa y especialmente sintomática o en asociaciones con los antisecretores. La toxicidad de todos es poca, siendo principalmente acciones colaterales como constipación, diarrea, alcalosis o interferencia con elementos como el fósforo. Los inhibidores de la secreción ácida tienen como efecto antagonizar específicamente los efectos de las sustancias que producen la activación de la bomba de protones. Dentro de estos tenemos a los antihistamínicos H2, a los inhibidores de la bomba protones potasio ATPasa y los antimuscarínicos selectivos. Entonces, en la gráfica es importante recordar eso del mecanismo de acción. Que empezando con los antihistamínicos H2, constituyen los primeros fármacos de alta eficacia y un mecanismo específico que revolucionaron el tratamiento de las úlceras gastroduodenales y la esofagitis de reflujo. El mecanismo de acción es ser antagonistas competitivos de la histamina, actuando sobre los receptores H2 del estómago, cuya activación es uno de los factores concurrentes para la producción del ácido clorhídrico. A pesar de encontrarse estos receptores también en otros órganos, sus acciones sobre los mismos no son importantes. La diferencia entre los antihistamínicos H2 es solo cuantitativa.
disminuyendo la secreción ácida basal y la producida por los estimulantes fisiológicos externos. No modifican la secreción de pepsina y las producidas por el páncreas. Respecto a los inhibidores de la bomba de protones potasio ATPasa, es un grupo de fármacos derivados del benzimidazol, formado por el omeprazol, el lansoprazol y el pantoprazol. Por ser el primero a sintetizarse y con el que existe mayor experiencia clínica, se toma el omeprazol como el prototipo. Este es una base liposoluble, inestable en medio ácido, por lo que se administra en forma de cápsulas que liberan los gránulos con recubrimiento entérico luego de pasar por el estómago. Es una prodroga, ya que una vez absorbido en el intestino queda atrapado y se acumula en el medio ácido de los canalículos de la célula parietal y se transforma en ácido sulfénico y sulfenamida, que son los verdaderos principios activos, uniéndose en forma irreversible a grupos sulfidrilos de la bomba de protones potasio ATPasa. Debido a su mecanismo de acción, la eficacia es superior a los antihistamínicos H2 y a pesar de un tiempo de vida media corta, como se acumula en las células parietales, el efecto antisecretor se mantiene 2 o 3 días, para ir aumentando su efecto con una dosis diaria hasta que en unos 5 días se produce una meseta. El omeprazol es activo incluso cuando fracasan los antagonistas H2, especialmente en hiperacidez por gastrinomas, tumores de mastocito o enfermedad de Zollinger-Ellison, en que la cantidad de gastrina o histamina no puede ser revertida por un antagonista competitivo. La mayor actividad sobre los anticolinérgicos específicos o de los antihistamínicos H2 está dada por el hecho de actuar en el paso final de la producción de ácido, independientemente del estímulo producido. Además, por su acción irreversible, la célula parietal requiere la síntesis de una nueva molécula para restituir la enzima anulada. El lansopral presenta mayor biodisponibilidad y mayor potencia. Por último, los antimuscarínicos selectivos. Si bien puede utilizarse cualquier bloqueante colinérgico, actúa sobre los 3 tipos de receptores muscarínicos. Existe una droga, la pirenzepina, que posee antagonismo con una relativa selectividad sobre el receptor M1, que media la secreción ácida de la célula parietal estimulada por la acetilcolina. Es un fármaco de poco uso clínico por no superar la eficacia de los antisecretores anteriormente descritos. Como la selectividad no es absoluta, puede ocurrir asimismo acciones colaterales como sequedad de la boca o constipación. También se la ha empleado conjuntamente con los antihistamínicos H2, aunque no se ha demostrado los beneficios de esta asociación con cualquiera de los fármacos antisecretores luego de un tratamiento prolongado. No deben ser interrumpidos en forma brusca, pues debido al incremento de gastrina puede ocurrir hipersecreción de rebote. Los antihistamínicos se absorben rápidamente en el intestino, siendo mayor la biodisponibilidad para la cimetidina, aunque los alimentos disminuyen su absorción, pero no la de la ranitidina ni la famotidina. Se metabolizan parcialmente en el hígado y la vida media es más elevada en la famotidina, menor en la ranitidina y más breve aún en la cimetidina, por lo que la administración de esta última es cada 8 horas, 12 horas para la ranitidina y 24 para la famotidina. La eliminación es por vía renal, como droga activa y metabolitos, y la insuficiencia hepática retarda la eliminación de estas drogas. La nisatidina no es afectada, pues su eliminación es por orina sin ser metabolizada. En equinos, la biodisponibilidad oral es menor, requiriendo dosis superiores pero a la intravenosa. Poco tóxicas, habiéndose descrito en medicina humana para la cimetidina en tratamiento durante un tiempo prolongado, ginecomastia, por interferencia con la unión de la testosterona de los receptores. Este efecto no es importante en los animales y por el contrario, debido a su menor uso en personas, su costo es menor, lo que favorece su utilización. La cimetidina, no los otros antihistamínicos H2, es un inhibidor enzimático actuando sobre los microsomas hepáticos, por lo que
retrasa el metabolismo de numerosos fármacos si son empleados simultáneamente. Entre las drogas que sufren ese efecto se destacan el diazepam, la lidocaína, el metronidazol, la teofilina y el propanolol. Las terapéuticas de estas drogas son gastritis, úlcera gastroduodenal, esofagitis de reflujo, afecciones descritas principalmente en equinos y caninos. Respecto a la farmacocinética de estos fármacos inhibidores de la bomba de protones potasio ATPasa, tras la administración oral se absorben en intestino rápidamente, mejor luego de varios días de tratamiento. En la sangre se unen las proteínas plasmáticas, se metabolizan ampliamente en el hígado, secretándose sus metabolitos por orina. La presencia de alimentos en el estómago retarda su absorción. Son fármacos con escasas reacciones adversas que consisten principalmente en diarrea o constipación y más raramente erupción cutánea. La administración por un tiempo prolongado puede originar como respuesta hipergastrinemia, ya que el organismo trata de restituir la secreción ácida disminuida. Como también la gastrina tiene una actividad trófica sobre la mucosa, se puede producir su hipertrofia. En ratas, no en otras especies, ante dosis muy elevadas y tratamientos duraderos, más de 2 años, se observan neoplasias gástricas, que tendrían origen en el aumento de gastrina y su acción sobre la mucosa. El omeprazol ha sido empleado en gastritis, úlceras gastroduodenales y esofagitis de reflujo en caninos y equinos, con muy buen resultado. Existen menos datos sobre su acción en felinos. Es la droga de elección en el síndrome de Zollinger-Ellison y en pacientes que no han respondido a los antihistamínicos H2. La duración del tratamiento estará de acuerdo a la afección y la gravedad de las lesiones, pero se estima unos 30 días de tratamiento. Protectores de la mucosa gástrica. En la terapéutica de la úlcera gastroduodenal se emplean también fármacos que aumentan la capacidad protectora de la mucosa, defendiendo las lesiones de la acción agresora del ácido clorhídrico y la pepsina. Dentro de los fármacos utilizados y que tienen esta propiedad se encuentran los compuestos del bismuto que en contacto con las proteínas de la úlcera y a pH ácido forman quelatos que actúan como una barrera y protegen el cráter del ácido y la pepsina. Es útil para prevenir las recidivas frecuentes de las úlceras y puede asociarse al metronidazol o la amoxicilina para aumentar el efecto sobre el Helicobacter pylori. El siguiente es el sucralfato. La pasta o gel formada se une firmemente al cráter de la úlcera, tapizándola en una unión muy firme que no es desplazada por los alimentos. De esta forma, no puede producirse un efecto deleterio del ácido y la pepsina sobre la erosión de la mucosa. Se postula también que posee una acción estimulante de la producción de prostaglandina E2, lo que contribuiría en su efecto citoprotector. El misoprostol. La prostaglandina sintética se une al receptor prostaglandínico y actúa por inhibición del AMP cíclico, lo cual disminuye la actividad de la cinasa, que es la encargada de estimular la producción de la bomba de protones. El misoprostol inhibe la secreción ácida basal y la producida por los alimentos, pero es menos eficaz que los antagonistas H2 y el omeprazol sobre la úlcera gastroduodenal, por lo que se considera un fármaco de segunda elección. Produce los mismos efectos sobre la mucosa gástrica que las prostaglandinas naturales, y esto es aumento del flujo sanguíneo, moco y bicarbonato. El bismuto constituye una droga usada desde la antigüedad y ante la aparición de los fármacos antisecretores tuvo menos empleo por considerarlo de menor actividad, hasta que hace unos años se descubrió que posee también actividad antibacteriana, especialmente frente a la bacteria Helicobacter pylori, indicado cada vez más como causante o agravante, especialmente en las recidivas de la úlcera gástrica. Existen numerosos compuestos del bismuto, como el salicilato, el hidroxio, que es la crema de bismuto que se usa mucho en veterinaria, entre otros.
No poseen acciones tóxicas salvo que exista insuficiencia renal, en cuyo caso se puede acumular a pesar de su mínima absorción. El salicilato de bismuto es preferible no usarlo en gatos por el contenido en salicilato. El sucroalfato es un compuesto de hidróxido de aluminio y octasulfato de sacarosa, que a un pH ácido menor a 4, como es el del estómago, se polimeriza formando un entrelazamiento de sus moléculas formando una pasta. El sucroalfato tiene una absorción mínima, por lo que no hay efecto sistémico. Solamente se indica la posibilidad de un efecto colateral constipante por el hidróxido de aluminio. Puede interferir con la absorción de otros fármacos. Es un fármaco de probada eficacia en el tratamiento de la enfermedad ulcerosa y se debe administrar alejado de las comidas y de otros fármacos, especialmente los que aumenten el pH del estómago. El misoprostol es una prostaglandina sintética análoga de la prostaglandina E1, pero de mayor duración. Se absorbe por boca, siendo metabolizada más lentamente que los naturales que son de acción fugaz. El misoprostol produce reacciones adversas, especialmente cólico y diarrea. También está contraindicado durante la preñez por el peligro de aborto. La indicación principal es en la prevención o tratamiento de úlceras gástricas producidas por AINES, cuyo mecanismo de acción es precisamente la inhibición de la formación de prostaglandinas con la consecuente acción deleteria sobre la mucosa gástrica. La menor eficacia y las acciones colaterales hacen que no sea un fármaco de primera elección. Seguidamente mencionaremos los fármacos relacionados con la motilidad. Entre los fármacos que son empleados para patologías referidas a la motilidad del estómago se encuentran los depresores de la motilidad, los procinéticos, eméticos y antieméticos. Los depresores de la motilidad o anticinéticos son fármacos que hemos estudiado en otros capítulos, como los bloqueantes muscarínicos y los opioides. Los bloqueantes muscarínicos, al impedir la acción de la acetilcolina sobre el músculo liso, reducen el tono muscular y la frecuencia y amplitud de las contracciones. Los principales usados son el bromuro de butil-escopolamina y el metilbromuro de omatropina, solos o asociados generalmente con dipirona. Por ahí en nombres comerciales para que se ubiquen podrían encontrar la buscapina, buscampina compuesta que se usan en humanos. Los opioides, como el difenoxilato y la loperamida, son más utilizados para disminuir la motilidad intestinal, principalmente como antidiarreico. Entonces lo veremos en esa parte de la farmacología. El uso de estas sustancias es importante cuando la úlcera gastroduodenal cursa con dolor y espasmo, ya que la disminución de las contracciones mejora el cuadro clínico. Respecto a los procinéticos, se denominan así a los fármacos que aumentan la motilidad y favorecen el vaciado gástrico, cuando el mismo está disminuido. La administración de estas drogas favorece el tránsito del contenido gástrico hacia el intestino. Los más importantes son la metoclopramida y la cisaprida. Con menor actividad se encuentra la domperidona. También pueden ser empleados otros fármacos menos selectivos, como los agonistas colinérgicos y un antimicrobiano como la eritromicina. La metoclopramida es una benzamina sustituida de origen sintético con una estructura química parecida a la procainamida. El mecanismo de acción de la metoclopramida es variado, considerando que es agonista de los receptores serotoninérgicos 5-HT4, sensibiliza los receptores colinérgicos a la acción de la acetilcolina y es antagonista de 2 central y periférico. El papel de la dopamina como inhibidor de la motilidad gastrointestinal actualmente es considerado poco importante, por lo que el mecanismo principal de esta droga es como estimulante del receptor 5-HT4 ampliamente distribuido en el tubo digestivo.
que origina liberación de acetilcolina por parte de las neuronas colinérgicas. Esto también explica el antagonismo del efecto de la metoclopramida por parte de los parasimpaticolíticos. Como se observa en la imagen, la actividad procinética es mayor a nivel del estómago, pero también tiene acción sobre la primera porción del intestino delgado. Aumenta el tono del cardias, aumenta el tono y la amplitud de las contracciones del estómago. Relaja el píloro y la musculatura duodenal, por lo que se acelera el vaciado gástrico, disminuyendo el reflujo esofágico. Ya se mencionó el representante de los fármacos procinéticos, la metoclopramida, se absorbe bien por vía oral, aunque también lo hace por vía parenteral, subcutánea o por fleboclisis. Tiene un volumen de distribución elevado, se metaboliza en el hígado y se excreta en forma activa y como metabolito por orina. La biodisponibilidad es del 50-70% por efecto de primer paso. El tiempo de vida media es de aproximadamente 90 minutos. Es una droga poco tóxica, pero dosis muy elevadas en animales con insuficiencia renal pueden dar lugar a reacciones extrapiramidales y cambios conductuales. La interacción se manifiesta con los neurolépticos, con mayor posibilidad de estas reacciones adversas porque, al tener igualmente actividad antidopaminérgica, se potencia el bloqueo de dopamina en la sustancia negra y su posterior acción sobre el cuerpo estriado. La metoclopramida está indicada en las alteraciones de la motilidad, pues al coordinar los efectos de contracción del esfínter esofágico inferior, relaja el píloro y duodeno, aumenta el vaciado gástrico y ayuda a mantener el estómago vacío. Evita el reflujo gastroduodenal y los vómitos al inhibir la relajación gástrica, como lo vimos en la imagen anterior, que eso está bien explicado para poder comprenderlo. Al inhibir el receptor D2, posee una intensa acción antiemética, así que la vamos a volver a dar acá cuando veamos el grupo de antieméticos. Se administra por boca o por vía subcutánea o intravenosa, como habíamos visto previamente, y en los equinos se recomienda en infusión intravenosa lenta y está contraindicada en la obstrucción gastrointestinal. Primeramente, comenzamos con unos conceptos generales sobre los eméticos, que son los fármacos que provocan náuseas y vómitos como un efecto deseado y principal, ya que existen numerosas drogas que lo hacen como una reacción adversa. Los centros intervinientes son el sistema nervioso central y en donde se encuentra la zona quimioreceptora desencadenante y el centro del vómito. La zona quimioreceptora desencadenante o gatillo se encuentra en el área postrema que está localizado en el piso del cuarto ventrículo, fuera de la barrera hematoencefálica. El centro del vómito está situado en el bulbo a nivel de la formación reticular lateral. De los animales domésticos, solo es importante en caninos, felinos y porcinos. La estructura anatomofisiológica de rumiantes y equinos es rudimentaria y no vomitan. En equinos, cuando hay salida del contenido gástrico, regurgitación es un signo de ruptura del estómago. El primer planteo que debemos hacer es si es necesario administrar un antiemético, ya que la facilidad y frecuencia con que vomitan o regurgitan perros y gatos hace que no requieran ningún tratamiento por no haber causal patológico. Se deben administrar cuando son reiterados, con el peligro de deshidratación y desequilibrio electrolítico. Deben ser investigada la causa de este estado anormal. Hay que recordar que numerosos fármacos que tienen como reacción adversa la de causar vómitos, entre los que se encuentran los glucósidos cardiotónicos, la silacina, los antineoplásicos y los opiáceos. Los eméticos, por el contrario, generalmente constituyen una medicación de urgencia ante la ingestión accidental de tóxicos donde la rapidez con que actúe puede significar la diferencia entre la vida o la muerte del animal.
Consideramos entonces eméticos y antieméticos. Los eméticos son fármacos que inducen o producen el vómito. De acuerdo a su lugar de acción, se pueden clasificar en eméticos de acción central. Entre los eméticos de acción central se encuentran la apomorfina y la silacina. La apomorfina es una droga opioide, derivado semisólido de la morfina, que posee una eficaz acción emética y provoca acción depresora o analgésica. El mecanismo de acción de la apomorfina es por estimulación de los receptores dopaminérgicos de la zona quimiorreceptora desencadenante o gatillo. Su biodisponibilidad no es buena, por lo que la aplicación es parenteral, preferentemente subcutánea, aunque también puede ser utilizada por vía endovenosa y subconjuntival. El efecto es muy rápido, ya que el vómito se produce de 2 a 5 minutos luego de la administración y está indicada especialmente en el perro. No es conveniente su empleo en gatos, pues puede producir excitación del sistema nervioso central. Dosis elevadas producen el deprimimiento del centro del vómito, por lo que sucesivas administraciones no lo producirán y por el contrario ocurrirá depresión del sistema nervioso central, especialmente del centro respiratorio, con el peligro que ello implica. Los efectos centrales pueden ser antagonizados por naloxona. Es una droga que ya ha sido estudiada como anestésico y el vómito se presenta frecuentemente como una acción colateral. El vómito es más seguro de presentarse en los gatos, en lo que es la droga de elección. El mecanismo de acción es por acción agonista de los receptores alfa 2 de la zona quimiorreceptora desencadenante o gatillo. Como emético requiere una dosis menor a la anestésica, la cual es suficiente. En caninos y felinos se utiliza 0,05 a 0,5 miligramos por kilo por vía subcutánea o intramuscular, o también puede utilizarse por vía endovenosa. La indicación de los eméticos es principalmente en intoxicaciones agudas. Los eméticos no se deben administrar en animales inconscientes, con convulsiones o en estado de shock, ingestión de sustancias corrosivas o punzantes y la ingestión de queroseno. Dentro de los eméticos de acción central y periférica se encuentra la ipecacuana, que se obtiene de la raíz de la planta Cephaeris ipecacuana, conteniendo los principios activos emetina y cefelina. El mecanismo de acción es principalmente por irritación de la mucosa gástrica, que por vía refleja produce el vómito. También se menciona una acción directa sobre la zona quimiorreceptora desencadenante o gatillo. Su efecto demora unos minutos, que es el tiempo que demanda la liberación de los alcaloides. Si bien es de empleo en medicina humana como jarabe, su acción emética no es constante y se han descrito casos de intoxicación en gatos. La indicación es de 10 a 20 mililitros de una solución al 1%, peros en el perro. Los eméticos de acción periférica, el sulfato de cobre y el sulfato de zinc. Se indica unos 10 a 20 mililitros en el perro y 3 a 10 mililitros en el gato de una solución al 1%. No son eméticos muy confiables, asimismo se han descrito otras medidas caseras que pueden intentarse ante la comunicación telefónica de un caso de envenenamiento hasta que llegue el veterinario. Una cuchara de sal o de agua oxigenada en la boca, como asimismo agua tibia. Los fármacos antieméticos solo deben ser empleados en los carnívoros ante vómitos incoercibles que pueden llevar a una pérdida importante de agua y electrolitos o si les ocasionan dolor o malestar general. Si bien pueden dividirse en antieméticos de acción periférica y de acción central, solamente estos últimos tienen importancia desde el punto de vista farmacológico. Y de acuerdo a su mecanismo de acción se encuentran los antagonistas dopaminérgicos. Dentro de estos, la benzamidas como la metocloramida. Las características generales de la metocloramida han sido descritas anteriormente, debiendo su gran efecto antiemético por actuar inhibiendo el receptor D2 a nivel de la zona quimiorreceptora desencadenante o gatillo. A dosis más elevada, inhibe también el receptor 5-HT3
Por otra parte, la acción agonista sobre el receptor 5-HT4, con su consecuente efecto procinético, al estimular la peristalsis gástrica y contrarrestar la relajación gástrica o gastroparesia, contribuye a evitar que se produzca el reflejo del vómito. En vómitos producidos por antineoplásicos se puede asociar a glucocorticoides o benzodiazepinas, ya que son más difíciles de combatir. Si bien la vía de administración más común es la subcutánea, también es efectiva por vía oral y rectal. Los derivados de las fenotiacinas constituyen unos fármacos ampliamente utilizados en la clínica veterinaria. Se pueden mencionar entre ellos la clopromacina y acepromacina. Las modificaciones químicas efectuadas en la dietilperacina disminuyen la acción tranquilizante y aumentan la antiemética. La acción central es la de inhibir el receptor D2, aunque también poseen cierta acción antagonista sobre los receptores muscarínicos y histamínico H1. La administración puede ser por vía oral, parenteral y rectal. Dentro de las butirofenonas, la domperidona es la más importante, que junto con la metoclopramida constituyen los fármacos más empleados como antieméticos. El mecanismo de acción de la domperidona difiere del de la metoclopramida y las fenotiacinas en que es solamente antidopaminérgico y además no atraviesa la barrera hematoencefálica, por lo que carece de acciones colaterales sedantes, movimientos extrapiramidales o hipotensión. Otras butirofenonas antieméticas, pero con importantes acciones sobre el sistema nervioso central, son el haloperidol y el droperidol. El otro grupo de antieméticos tiene como mecanismo de acción ser antagonista de los receptores 5-HT3. A este grupo pertenecen varias drogas como el granisetrón, tropicetrón y ondansetrón, tornándose esta última como prototipo. El mecanismo de acción del ondansetrón y demás congéneres es la de antagonizar solamente el receptor 5-HT3, sin afectar el dopaminérgico, muscarínico ni el histamínico. La existencia de receptores 5-HT3 es muy abundante, no solo en el sistema nervioso central, sino también en el tubo digestivo, por lo que el efecto emético responde a la liberación de serotonina en numerosos tejidos, especialmente por la aplicación de fármacos antineoplásicos que no son revertidos por otras drogas. En caninos se ha recomendado también en los vómitos incoercibles provocados por parvovirus. Se absorbe por vía oral, con una biodisponibilidad no muy buena, y se elimina principalmente por metabolización hepática. Se lo emplea solo asociado a corticoides y es un fármaco con un elevado índice terapéutico. Los antagonistas H1 es el próximo grupo. Las características químicas de este grupo es la de poseer dos anillos aromáticos unidos a la cadena alifática comportándose como antagonistas competitivos de la histamina. Actúan inhibiendo los vómitos en los que interviene principalmente este autacoide, estimulando los receptores del laberinto. Los antihistamínicos con efecto antiemético son la difenhidramina, el dimenhidrinato y la prometacina. Esta última posee también acción antimuscarínica. Dado el mecanismo de acción, estos fármacos solo son eficaces en el vómito producido por la afección conocida como cinetosis, que ocurre durante viajes en automóvil, barco o avión, frecuente en perros y gatos. El efecto máximo se logra unas cuantas horas posterior a la administración, por lo que resulta de mayor utilidad si se suministra en forma preventiva antes del viaje, ya que la acción antiemética dura un tiempo prolongado. Como acción colateral es frecuente la sedación, pero dadas las circunstancias en que se recomienda su utilización, ello no es un inconveniente, sino que se constituye en un beneficio adicional. Aunque la administración más frecuente en estos casos es la vía oral, puede ser también aplicada por vía parenteral. El próximo grupo son los antagonistas muscarínicos. El antagonista muscarínico más importante en los vómitos producidos por la estimulación de los receptores M1 en el laberinto y los originados en la mucosa gástrica mediante las vías aferentes colinérgicas es la escopolamina. No resulta eficaz
contra las sustancias que actúan directamente sobre el centro quimioreceptor desencadenante o gatillo. Y por último, aunque no está claro el mecanismo de acción como antieméticos, los glucocorticoides, las benzodiazepinas y la nabilona, un derivado sintético del cannabinoide, principio activo de la marihuana, tienen utilidad en los vómitos producidos por antineoplásicos, especialmente asociados al ondansetrón. En forma indirecta, también se reducen los vómitos por acción periférica si se tratan las afecciones que originan la emesis, como consecuencia de gastroenteritis o retardo de la evacuación gástrica.